¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que estén pasando muy bien en sus casas, como siempre, y que estén dando pauta a estudiar y a repasar estos últimos temas que estamos viendo ya en nuestra cátedra de Escuelas del Pensamiento Criminológico 1. Recuerden ustedes que ya esta es la última semana y que deben estar poniéndose ya al corriente en todos sus estudios. Después de esto, como les comentaba, parece indicado que con base en el calendario escolar y en las instrucciones que nos han dado en la escuela, también para ampliar un poco el término, que ustedes tengan un mayor rendimiento en estas asignaturas que estamos cruzando ahora, pues ustedes pueden tener un breve periodo de reforzamiento, el cual yo con mucho gusto lo daré y lo estaremos personalizando a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, entonces el viernes será la última clase, nos queda un último tema. Hoy vamos a empezar a estudiar nuestro último tema propiamente de Escuelas del Pensamiento Criminológico 1, y el último tema que vamos a ver es prevención del delito, pero prevención del delito en torno a las ideas o los pensamientos criminológicos. Vamos a hablar entonces de prevención del delito. Y la prevención del delito entonces la vamos a aterrizar desde el punto de vista criminológico, y tenemos que establecer que la prevención del delito, cuando hablamos de prevención del delito, nos referimos a todas aquellas medidas o diversas medidas que vamos a establecer, instituir con base en ideas de doctrinarios o con base en pensamientos de conocedores del tema, todas aquellas medidas, diversas medidas que se utilizan o que se van a instituir para evitar propiamente o para atenuar el delito, para evitar o atenuar el delito. Entonces son una diversidad de medidas que se utilizan para atenuar el delito o para evitar el delito, es decir, hay que evitar que se cometa una conducta delictiva, o en dado caso, si no lo podemos evitar, vamos a disminuir ese índice delictivo, vamos a atenuarlo, a disminuirlo. Y todas estas ideas de la prevención del delito surgen básicamente y de una manera a lo mejor muy breve, muy sencilla, de algunas de las ideas que ya estudiamos en algunas escuelas del derecho penal, escuelas propiamente del derecho penal. Y cuando hablamos de prevención del delito, recuerden que tenemos que hablar también de pena. Entonces, cuando hablamos de pena, ¿cómo es que consideraban todas estas escuelas del derecho penal a la pena? Recuerden que en un principio, en la escuela clásica, cuando hablamos de la pena se estudiaba en función a una intimidación, o en función a la intimidación que vamos a llevar a cabo a la población, y por consiguiente, como vamos a intimidar a la población, vamos a evitar que se consumen o que se lleven a cabo conductas delictivas. Por ahí José María Rico, otro autor que hemos referido en estos cursos, José María Rico habla propiamente de esta figura de la prevención del delito desde el punto de vista criminológico, y él indica que esta prevención del delito se origina con base en la escuela positivista, así como también se origina también el concepto de tratamiento del delincuente, ¿ok? Y también hay razones, también hay que pensar en esto, qué tipo de razones o cuáles son las razones por virtud de las cuales nosotros estudiamos esta prevención del delito, y las medidas preventivas. ¿Cuáles son las razones por virtud de las cuales nosotros tendríamos que estudiar y tendremos que asimilar esta prevención del delito, y cuáles serían esas medidas preventivas propiamente dichas para disminuir, atenuar o erradicar totalmente estas conductas delictivas? Pues empecemos haciendo una referencia. En las últimas décadas propiamente del siglo XX, se habla de este tema, es relativamente novedoso. Hablamos de prevención del delito como propiamente un tema central de la criminología. Este tema, recuerden que es uno de los objetos de estudio de la criminología, y es por eso que lo estamos tocando al final. Y hay razones, también nosotros como criminólogos debemos entender y asimilar que hay diversas razones para estudiar estas medidas preventivas. ¿Cuáles son las razones entonces para que nosotros como criminólogos estudiemos las medidas preventivas del delito? Pues número uno, porque hay un incremento propiamente de la delincuencia, de los criminales, y esto se ha agravado propiamente el incremento de la delincuencia, y nosotros como criminólogos pues tenemos que disminuirlo, si no erradicar, por lo menos disminuir, y si va aumentando, entonces quiere decir que las cosas no van bien y tenemos que tomar medidas al respecto. En segunda instancia, hay una serie de daños gravísimos ocasionados precisamente a las víctimas y a la sociedad con este aumento de la delincuencia. No podemos permitir que la sociedad se vea afectada con este aumento gradual de la delincuencia. En tercero, hablamos de la impunidad, todos estos castigos y todos los delincuentes que cometen delitos, todos estos castigos que hay para ellos, pues definitivamente los delincuentes, de muchos delincuentes que están sueltos en la calle,
que no son debidamente procesados y hay impunidad en ese sentido. Todos estos crímenes quedan sin castigo y las instituciones no tienen la capacidad responsiva para referir propiamente este castigo adecuado a las personas que en un momento dado cometen delitos. No se castiga propiamente, estas conductas no se castigan, y como no se castigan, pues siguen ocurriendo. En otro punto vamos a hablar de la alta vulnerabilidad que tienen las víctimas. Las víctimas, ya cuando estudiamos victimología lo aterrizamos, las víctimas también son sensibles y es muy delicado ese tema porque es un blanco fácil para propiciar y seguir desarrollando ese tema de conductas delictivas. Vamos a hablar también, otra de las razones es que todas las conductas criminales tienen altos costos económicos, sociales, culturales y éticos. Cuando una persona delinque, pues las repercusiones que hay en la sociedad a nivel cultural, a nivel económico, qué tanto tiene que gastar el Estado para asistir a un delincuente, para procesarlo desde el punto de vista cultural y ético, qué afectaciones tiene la familia, tiene la víctima, tiene el ofendido. Podemos hablar también otra razón tal como la reincidencia delictiva. Los castigos no son eficaces cuando hablamos de por ahí de impunidad. Los castigos que se le imponen propiamente a los delincuentes en un momento dado para que no vuelvan a delinquir, pues no son suficientes, y entonces salen de las cárceles nuestros sistemas de reinserción social. Estos reclusorios pues no son suficientes, no tienen la capacidad operativa para que restituyan o reincorporen a la vida social a un reo. Y pues la consecuencia directa es que existe una reincidencia delictiva. Y pues entraron en ese tema, pues otra de las razones es que existe un serio fracaso respecto del sistema penitenciario con relación directa a la recuperación individual y a la recuperación social propiamente del delincuente. No hay una continuidad y tenemos que estudiar de manera formal todas aquellas carencias que estos centros de reclusión tienen, porque nos están afectando a todos. No tienen la capacidad directa y necesaria para hacer frente a este tipo de contingencias. Otra de las razones también podemos hablar de la carencia de una asistencia propiamente dicha y ayuda a las víctimas de los delitos. Desafortunadamente las víctimas, ya lo habíamos platicado en victimología, son las últimas personas a las que les hacen caso. Se preocupan más por procesar y castigar al reo que por en realidad resarcir todas aquellas medidas que se tienen que establecer o restituir a favor de la víctima. Entonces a la víctima también tendría que atenderla, y es una cuestión que está desafortunadamente en un segundo plano. Por ahí también se habla de un fracaso propiamente de las penas tradicionales, y por eso hablamos de reincidencia. Ya lo comentábamos hace un momento, las penas no son eficaces, las medidas de seguridad que hoy tenemos en la ley no han sido lo suficientemente vastas o eficientes en cuanto a técnica, en cuanto a reinserción social, y por ello es que sigue habiendo un alto índice de criminalidad. Hay respuestas muy débiles por parte de las instituciones, por parte del Estado. Cuando vamos a procesar a una persona, las autoridades pues lo último que hacen es responder realmente a la víctima. Lo hacen de una manera a lo mejor hasta tediosa, muy mecánica. Las autoridades muchas veces no están preparadas, y hay corrupción en los sistemas. Y pues recuerden ustedes también el tema de las fiscalías. Desafortunadamente estos señores no trabajan en algunos plazos, en los plazos que establece la ley, y pues retardan. Ellos tienen un plazo constitucional y pues se ciñen a ello, pero las investigaciones que hacen en definitiva son muy deficientes, ¿ok? Y entonces este punto propiamente es la falta de respuesta institucional y estatal, obviamente. Hablamos por ahí también de carencia de las investigaciones sobre la criminalidad. Es lo que habíamos comentado hace un momento. A nivel fiscalía o a nivel ministerio público es lamentable la manera en que investigan propiamente los hechos delictivos. Es triste porque no lo saben hacer. El trabajo lo tienen que hacer los abogados. Solamente cuando tienen, desafortunadamente si trabajan con estadísticas y con instrucción, es que tomo la instrucción del de arriba, que ahora sí lo voy a judicializar, voy a judicializar mi carpeta por el delito, por todo ese tipo de situaciones. Pero pues en realidad todo, en gran parte de las situaciones, pues el gobierno da instrucciones, y pues estos señores no se esmeran en investigar más allá si hay elementos, no hay elementos, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que tratar para cambiar de raíz este deficiente sistema de investigación por parte de las fiscalías, antes Ministerio Público. Hay una carencia propiamente de personalidad especializado, que es lo que habíamos dicho hace un momento. Los Ministerios Públicos
pues desafortunadamente saben de algunas cosas, pero no están debidamente preparados para llevar a cabo una investigación. Los policías de investigación, algunos pueden saber, algunos no, criminalística, esas serie de disciplinas que son necesarias, fundamentales, esenciales para que ellos investiguen propiamente una carpeta de investigación, valiendo la redundancia. Y hay un marcado atraso propiamente en las respuestas institucionales, ya lo habíamos comentado, qué capacidad de respuesta tienen los juzgados, los ministerios públicos, la policía de investigación, la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya también se habla de eso, qué capacidad de respuesta tienen ahora. Es muy deficiente. Entonces, con esa respuesta deficiente, nosotros como particulares, pues desafortunadamente estamos atados de manos. La comisión de delito pues puede tocarle al que sea, y eso es triste. Por ahí Martínez Paz empieza también a referir un enfoque jurídico a este tema de la prevención del delito. Y cuando Martínez Paz se refiere a enfoque jurídico, se refiere propiamente también a un enfoque educativo que se le tiene que dar. Entonces, la prevención del delito es un tema, sí es jurídico, pero también tiene que ser un tema cultural, debe de ser un tema que todos debemos aprender, es educativo, es educación básica, es civismo, y hay que a todas estas personas que somos parte de la población, a todo el pueblo, a toda la sociedad, todos tendríamos que referir o tendríamos que estar capacitados con con una educación propiamente jurídica y cívica. Eso es referido por parte de Martínez Paz. Ahora vamos a hablar propiamente de José María Rico, otro autor que ya hemos comentado en esas sesiones, y lo que va a hacer José María Rico propiamente es analizar todas aquellas problemáticas que nacen necesariamente de la aplicación de esta prevención del delito que estamos hablando, entre otros problemas, y pues propiamente lleva a cabo un análisis de esta problemática y concluye algunas situaciones que son importantes para ese estudio de la prevención del delito. Pues en primera instancia podemos referir que estas repercusiones del delito en la sociedad tienen un impacto serio. Sigue habiendo mucha delincuencia que ya estudiamos, recuerden ustedes, desde el punto de vista de la escuela interaccionista. Recuerden ustedes que hay repercusiones en la sociedad porque los delincuentes siguen todavía desviando sus conductas por personas o por grupos desfavorecidos, vulnerables en un momento dado, y pues hay que trabajar propiamente en esas repercusiones y en la educación social y cultural para poder disminuir o atenuar o erradicar en una cuestión utópica esas conductas delictivas. Hablamos por ahí también, o probablemente José María Rico también se refiere a los sentimientos de seguridad o de inseguridad de los ciudadanos. Existe una álgida preocupación por todos nosotros como población, como gobernados. La inseguridad es increíble, como lo estamos viendo ahorita en una etapa de contingencia sanitaria. Contrario a lo que en principio pensaba mucha gente, se han desarrollado por la falta de empleo y falta de economía, se ha desarrollado propiamente una inseguridad impresionante. Han subido las tasas delictivas, las tasas de muerte, y eso es un tema que para el que no está preparada la autoridad ni el Estado. Por eso es que hablamos de falta de esta respuesta y esta capacidad institucional que tienen para hacer frente a este aumento propiamente de inseguridad. Todos nos sentimos inquietos por ello. Y obviamente también hablamos de, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de los costos del sistema penal. Recuerden que hay costos del sistema penal. Otra vez hablamos de este tema, y cada vez son más caros, cada vez es más... le cuesta más al Estado procesar a una persona, recluirla, estar asistida, todos y cada uno de sus derechos, trasladarla, respetar todos y cada una de sus prerrogativas. Y en definitiva, este es un tema que afecta propiamente al bolsillo propiamente de la economía o del país. Hay un bajo porcentaje, por otro lado, hay un bajo porcentaje en la disminución de delitos. Prácticamente las cifras que tenemos son muy poco concordantes, pero en realidad, lejos de ir, el autor propiamente, José María Rico, dice que hay muy bajo porcentaje en la disminución. Yo no diría que ha bajado, yo diría que ha aumentado, pero eso es un tema. Estadísticamente hablando, no hemos impactado absolutamente nada, seguimos igual o peor. Por otro lado, también podemos referir la escasa participación del público, refiriéndonos a nosotros como gobernados, la escasa participación de los gobernados, del público en general, respecto al funcionamiento de la justicia penal. No nos involucramos en tratar de corregir, de enmendar propiamente todas aquellas deficiencias que se derivan de nuestro sistema penal. ¿Okay? Hay las penas que estamos trabajando a nivel legislativo, a nivel normativo, nuestros códigos penales federales, locales, son ineficaces. Estas penas
a lo mejor ya deberían de modificarse. A lo mejor el concepto de la pena corporal podríamos aterrizarlo desde otro punto de vista, pero pues definitivamente no nos están funcionando estas penas y medidas de seguridad para disminuir el fenómeno delictivo. También por ahí hablamos de la ausencia, una ausencia propiamente de lineamientos político-criminales. Desde el punto de vista moderno y progresivo, no tenemos no tenemos estos parámetros, estas ideas, estos mecanismos, estos planes a seguir por parte del gobierno para seguir conviviendo de una manera cívica, segura, que sean adaptadas propiamente a nuestra realidad. A eso se refiere con moderna y progresiva. Todo es una política, una serie de estadísticas, una serie de planes propiamente, de mecanismos que nosotros quisiéramos llevar a cabo, pero que sean adaptados a este espacio histórico, y además que se estén renovando constantemente con base propiamente a la problemática que vivimos actualmente. Podemos referir naturalmente que hay una imprecisión para prevenir el delito. No podemos hablar de erradicarlo 100% porque, como dicen muchos autores que hemos comentado, pues el delito es un fenómeno que desafortunadamente existirá. Hay desviaciones mentales. Es impreciso decir que tenemos o que vamos a prevenir el delito propiamente. Hay un error propiamente al discernir, al aplicar los problemas, al abstraerlos y estudiarlos. Hay una ausencia de programas que nos propicien propiamente este desarrollo para evitar este desarrollo de planes para evitar propiamente una prevención del delito. Todas aquellas conductas preventivas que pudiera llegar a ser el Estado son nulas. Prácticamente no se le inyecta economía a ese tipo de programas para la prevención del delito. Hablamos por ahí de lentitud de respuestas institucionales, lo que hemos dicho. Es impresionante la capacidad de respuesta, los tiempos que se manejan. Es más importante hacer un trámite burocrático que obtener una solución inmediata. No hay una incomunicación por parte de las instituciones. A nosotros como gobernados, a las autoridades nos tienen ignorados totalmente, y si queremos comentarles, preguntarles, hacer alguna referencia, definitivamente las autoridades nos ignoran. Hay una comunicación nula. Si te acercas a ellos están de malas, no te transmiten las cosas. No digo que todos los funcionarios sean iguales, pero sí en su gran mayoría. Entonces la participación de la población es escasa en consecuencia, porque la incomunicación con nosotros mismos pues es nula. Ahora, hay alguna serie de prevenciones o de medidas de prevención del delito que podemos empezar a estudiar, y vamos a abocarnos a ello. Vamos a hablar de algunos modelos de prevención del delito, como qué modelos podríamos utilizar para que ya no delinca a las personas o para que se disminuya el índice de delincuencia. Y vamos a utilizar varios modelos para ello. El primer modelo es el modelo clásico punitivo, que se refiere a eliminar o suprimir el fenómeno o atenuar el fenómeno delictivo con base en penas corporales, pena de muerte, la pena que sea, pero vamos a disminuir o a evitar el delito simplemente con penas. El siguiente modelo, vamos a hablar de un modelo médico psicológico terapéutico. Modelo médico psicológico terapéutico, en vez de castigar, vamos a atender desde el punto de vista mental en una clínica con un psicólogo. Vamos a tratar de abstraer cuál es esa tendencia criminal, por qué la tiene, si es subsanable, si no es subsanable. Tendrá que ir a lo mejor a algún hospital, y retomamos por ahí algunas cuestiones que estudiamos desde el punto de vista del psicoanálisis. Ustedes deben de recordarlo. Otro modelo que se sigue también es el modelo social. Nosotros como sociedad tenemos que trabajar para prevenir ese tipo de conductas delictivas. Tenemos que tratar de que nuestros jóvenes tengan educación, de no propiciar estos grupos o este fenómeno propiamente de la delincuencia derivada de los amigos, de los papás, o de los familiares que pudieran llegar a ser delincuentes. Hagamos un modelo propiamente, un modelo preventivo comunitario. Cuando hablamos del modelo preventivo comunitario es que por colonias, por estados, por grupos, vamos a hacer una serie de planes y estrategias para prevenir y para suprimir o atenuar el fenómeno delictivo en esas zonas en especial. Hablamos también por ahí de un modelo de prevención mecánico o físico, prevención mecánica o física. Se llevan a cabo una serie de medidas para que si nosotros en una colonia podemos algún proceso delictivo, pues podamos llevar a cabo una serie de acciones, avisar a la autoridad, tener cuidado, cuidarnos entre nosotros en la colonia,
Nunca sin hacer justicia por nuestra propia mano, está prohibidísimo. Esa serie de acciones físicas se refiere a estrategias para que la colonia esté protegida, para que no haya, si detectan por ahí algún muchacho que quiere delinquir, no haya ese índice y podemos prevenirlo desde ese punto de vista. Ese tipo de influencias cognitivas, psicológicas, nosotros las detectamos por colonia y llevamos a cabo acciones. Nunca, nunca podemos referirnos a hacer justicia por nuestra propia mano porque eso sería total y absolutamente ilegítimo. Hablamos por ahí de otro modelo, un modelo de diseño ambiental propiamente. Recuerden que hay por ahí postulados desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista interaccionista, que también el medio ambiente, el medio en que nos desempeñamos propiamente, pues nos puede propiciar, nos puede influir para desviar nuestra conducta al delito. Entonces vamos a procurar tener un ambiente adecuado para prevenir o atenuar o disminuir y suprimir todas estas conductas delictivas. Hay un modelo también de seguridad urbana. Cuando hablamos del modelo de seguridad urbana nos vamos a referir propiamente a planes con nuestras autoridades para que por zona nosotros podamos establecer a lo mejor una serie de patrullajes por zonas donde sabemos que la delincuencia o la criminalidad es muy alta, trabajar propiamente de la mano con las autoridades, que eso es algo complejo porque las autoridades no se prestan, es muy complicado, pero tendríamos que hablar de un modelo de seguridad urbana donde a lo mejor pudiéramos hacerlo con el gobierno o bueno, a través de seguridad privada, siempre y cuando tengan el permiso del gobierno, o una serie de acciones tendientes a proteger a la colectividad en general, ¿ok? Hablamos por ahí también de un modelo preventivo victimológico. Cuando hablamos del modelo preventivo victimológico, como ya comentamos, nos abocamos específicamente a la víctima. La víctima va a ser susceptible, es la que va a recibir de una manera directa, inminente, el daño del delito que le provoca el delincuente, y pues también hay que trabajar en que nosotros como civilización, como abogados, como criminólogos, podamos establecer medidas para que se prevengan todas esas afectaciones que en un momento dado y desafortunado tendría la víctima de un delito. Hablamos de diagnósticos propios de la criminalidad cuando establecemos todas estas medidas y modelos tendientes a evitar estas afectaciones que pudieran tener las víctimas, ¿ok? Bueno, muchachos, hasta hoy, hasta este momento, la clase de hoy, la sesión de hoy, ya estamos en los últimos momentos. Refiero a ustedes, por favor, que empiecen a estudiar, y no me despido sin decirles que me busquen en los canales ya habituales, el Classroom, el correo electrónico, el chat, el WhatsApp, el teléfono, lo que a ustedes se les acomode. Estoy formalmente a sus órdenes. Saludos a todos.